a nuestro especial de Día de San Valentín. En este día lleno de amor, de romance, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las parejas famosas que han cautivado a nuestros corazones a través de la historia. Prepárense para un viaje emocionante mientras exploramos las historias detrás de estas uniones legendarias. Y es que estas parejas demostraron que el amor verdadero puede florecer incluso bajo las deslumbrantes luces de la fama. Así es que en este especial vamos a hablar desde parejas que resistieron la prueba del tiempo hasta las chispas más inesperadas que encendieron la pasión. Esta es una celebración de los corazones que latieron al unísono con el mundo. Y pues, hablando acerca de esto, ¿ustedes saben por qué se conmemora el día de San Valentín? Bueno, pues quédense, porque este episodio estará lleno de amor y de entretenimiento e información útil para todos ustedes. Yo soy su amiga Leslie Cano y esto es Podcast La Enigmística. Bienvenidos. Y bueno, pues empezamos con esta icónica pareja y se trata nada más que de Martin Luther King y Coretta Scott King. Sí, así es. Coretta estudiaba canto y violín en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra cuando conoció a Martin Luther King. Él, a su vez, se estaba preparando para su doctorado en teología en la Universidad de Boston. Ellos se casaron en el año de 1953 y se mudaron al año siguiente a Montgomery, Alabama, en donde el doctor King se convirtió en pastor. Juntos lucharon toda su vida por los derechos civiles en Estados Unidos. Toda una vida de dedicación. El movimiento pacífico del Dr. King, defendido durante los años 50 y 60, dio lugar a cambios políticos en materia de derechos civiles. En 1963, más de 25 millones de personas participaron en la Marcha de Washington, donde el Dr. King pronunció su célebre discurso, Yo tengo un sueño. En 1964, la Ley Estadounidense de Derechos Civiles acabó con la discriminación legal contra las minorías en ámbitos como la educación, la contratación laboral y la vivienda pública. Ese mismo año, a sus 35 años, el Dr. King se convirtió en la persona más joven galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En 1965, la Ley Estadounidense de Derecho al Voto eliminó todas las barreras al respecto del voto de la población afroamericana. Y tras el asesinato del Dr. King en 1968, Coretta continuó con su trabajo incansablemente para conservar su legado. Ella fue el motor de la organización Martin Luther King Center y ella albergó los archivos más grandes y documentos sobre derechos civiles, pero también luchó porque cada aniversario del nacimiento de su marido se convirtiera en una festividad nacional. ¿Qué les parece esta pareja? A continuación tenemos a esta artística pareja. Se trata nada más y nada menos que de Robert Rauschenberg y Jasper Johns. Ellos dieron un giro al arte moderno. Los dos artistas buscaron traspasar los límites de la pintura expresionista, abstracta, que dominaba el panorama artístico de Nueva York en los años 50. Sí, así es. Su revolucionario trabajo vinculó el expresionismo abstracto con el arte pop, las artes escénicas y el arte conceptual. De relación a inspiración artística, estos personajes, cuando se conocieron,
Rauschenberg se había divorciado recientemente de la pintora Susan Well y acaba de salir de una relación con el famoso artista C.J. Trombley. Rosenberg y Jones empezaron a trabajar juntos como diseñadores de ventanas bajo el nombre de Matson Jones. A medida que su relación se iba estrechando, su unión se convirtió en su propia forma de expresión artística. Así es, ya que les brindaba ese tipo de libertad que solo se puede alcanzar cuando sientes el amor en toda su expresión. Su unión se convirtió, además de ser esta forma de expresión artística, en algo poco común, ya que se trataba de dos hombres y en esa época todavía era mal visto. No podían encontrar un círculo de expresionismo abstracto en donde pudieran encajar propiamente. Sin embargo, ellos lo lograron con la fuerza de la unión que tenían. Y bueno, nuevas formas de ver el mundo. Después de conocerse, Rauschenberg y Jones tomaron nuevos rumbos artísticos, se pasaron de la pintura y pues invitaban al espectador a contemplar objetivos cotidianos con nuevas formas que se ganaron el reconocimiento de su público y también se ganaron una reputación como unos de los artistas más importantes del siglo XX. Esto no hubiera sido posible sin la inspiración que su amor les daba. El trabajo de Rauschenberg empezó a integrar cultura y política de forma más explícita. La pareja lamentablemente puso fin a su relación en 1961 y ambos se fueron de Nueva York, pero su legado artístico quedó para siempre plasmado en el arte que crearon juntos. Y es que, ¿cómo hablaríamos de amor sin hablar de esta icónica pareja, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre? Se conocieron en 1929 cuando estudiaban filosofía en París. Se convirtieron en una pareja de talentos. Sartre se consideraba el padre del existencialismo y la publicación de Beauvoir, El segundo sexo, en 1949, inspiró al segundo movimiento feminista en los años 60. Y es que esta pareja es un encanto, un acuerdo poco convencional. Se dice que Sartre propuso mantener una relación abierta a Beauvoir y ella aceptó. Más adelante ella escribió: la fraternidad que soldó nuestras vidas hacia superfluos e irrisorios todos los lazos que hubiéramos podido forjarnos. Su relación era excepcionalmente estrecha y es que se puede decir que ellos fueron los precursores del amor libre en la década de los 50. Sí, así es. Su relación fue tumultuosa y pasaron años llenos de romances, intensidad y pasión que fueron la base de sus revolucionarias contribuciones a la filosofía, la literatura y la teoría política, nada más ni nada menos. Una de nuestras consentidas parejas, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Pareja se trata de Mildred Year y Richard Loving y su historia es algo poco convencional. En 1958, Mildred y Richard viajaron a Washington para casarse legalmente. Mildred era afroamericana y de origen nativo americano. Richard era blanco y en esa época el matrimonio interracial era ilegal en el estado de Virginia. Así es, el estado en donde vivían. 2 semanas después de su regreso, fueron arrestados y acusados de cohabitar como hombre y mujer en contra de la paz y la dignidad del Commonwealth. Una decisión histórica. Los Lovings eludieron la cárcel al mudarse a Washington, pero en 1963 Mildred decidió tomar cartas en el asunto. Se puso en contacto con la Unión Estadounidense, pero en 1963 Mildred decidió tomar cartas en el asunto. Se puso en contacto con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, donde se hicieron cargo de su caso. Y en 1967 ya había llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este año, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de los Lovings y se derogaron las leyes antimestizaje en todo el país.
Esta pareja, además de defender su amor que fue duradero toda su vida, defendió las leyes y los derechos que tiene todo el mundo para amar libremente. Y es por eso que forma parte de nuestras parejas míticas en este especial de San Valentín. Toca el turno a la pareja más radioactiva de nuestro episodio. Así es, estamos hablando de Marie y Pierre Curie. Marie nació en Varsovia en 1867. A los 24 años viajó a París para estudiar físico-matemáticas en la Sorbona. Era como si me hubiera abierto un nuevo mundo, el mundo de la ciencia, citó ella. Al fin se me permitía acceder al conocimiento con tal libertad, escribió más adelante en 1894. Ella se graduó en física y matemáticas y por esa época más o menos conoció a Pierre Curie, un físico de renombre 8 años mayor que ella, y ellos se casaron en 1895. Tras el nacimiento de su hija Irene en 1897, Marie volvió a centrarse en el estudio de los rayos de uranio. Para llevar a cabo su investigación, usó un electrómetro que Pierre había diseñado para su pionera investigación en cristales. Marie y Pierre empezaron a estudiar minerales naturales que contenían uranio y descubrieron una nueva sustancia, completamente nueva, a la que llamaron polonio. Unos meses más tarde descubrieron otro elemento activo al que denominaron radio. Así es, su investigación también trajo consigo una nueva palabra que el mundo no conocía hasta entonces, y la palabra es radioactivo. Así es que un legado científico es lo que define a esta pareja. Los Curie se embarcaron en un periodo de investigación minuciosa y físicamente agotadora para confirmar sus hallazgos. En 1903, Marie y Pierre recibieron el Premio Nobel de Física en reconocimiento a los servicios extraordinarios que proporcionaron mediante su investigación conjunta. Trágicamente, Pierre fue atropellado en París en 1906, dejando a Marie sola con su hija. Pero eso no la detuvo. En 1908 fue la primera mujer profesora de la Sorbona y en 1911 recibió su segundo premio Nobel. Esta vez fue en química por su trabajo con el radio y el polonio. Marie murió en 1934, un año antes de que su hija Irene ganara junto con su yerno Frederick Joliot el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la radioactividad artificial. Así es que toda una familia radioactiva. Esta pareja es una pareja de científicos para recordar. Y como buena mexicana que soy, no me podía faltar esta icónica y mítica pareja que amamos a través de la historia, y se trata de Frida Kahlo y Diego Rivera. Cuando Diego y Frida se conocieron, Diego era un artista sumamente respetado y conocido por sus vivos murales, relacionados con la política y que reflejaban la cultura, la historia y los problemas de los trabajadores de México. Además, ya llevaba 2 matrimonios bajo el brazo. Frida era una joven estudiante de arte. Los dos empezaron a salir en 1925, cuando Kahlo tenía solamente 18 años y Rivera pues le doblaba la edad. Se casaron en 1929 y permanecieron juntos hasta que Kahlo murió en 1954. Se decía que estaban casados y ambos habían tenido amantes. Por ejemplo, pues bueno, es muy conocida la historia de que Kahlo tuvo aventuras con Josephine Baker, con Leon Trotsky, entre otros. Pero su amor voraz, profundo e intenso dio lugar a algunas de las obras de arte más extraordinarias de México. Los símbolos de la invención. Si bien a Diego se le conoce como el artista más importante de México en el siglo XX, el arte surrealista de Frida, en el que destacaba su sufrimiento físico, psicológico, la convirtió en un símbolo feminista hasta la fecha. Y es que Kahlo fue la primera mujer latinoamericana en exponer un cuadro en el Museo del Louvre. Así es. Kahlo y Rivera fueron activistas políticos durante toda su vida. El programa Works Project Administration del presidente Roosevelt, que creó puestos de trabajo para artistas durante la Gran Depresión, se inspiró en los murales de Diego Rivera.
Días antes de su muerte, en 1954, Frida Kahlo apareció con Rivera para protestar contra la intervención estadounidense en Guatemala. Y es que, aparte de su amor tan intenso y el activismo que realizaron, su historia es bastante profunda. Las increíbles cartas de amor que Frida Kahlo escribió a Diego Rivera durante 27 años que compartieron juntos reflejan la latente intensidad que tuvo esta relación. Algunas de sus frases o de sus palabras fueron: pintarte quisiera, pero no hay colores, por haberlos tantos, ni mi confusión, la forma concreta de mi gran amor. O aquella de yo te cielo. O ¿cómo podríamos olvidar el pies para que los quiero si tengo alas para volar? Diego y Frida, una de nuestras parejas favoritas, no podía faltar este día de San Valentín lleno de amor, de intensidad y de profundidad. Oigan, y ustedes cuéntenme cómo se la están pasando en este día de San Valentín. ¿Están rodeados de amor, de pasión y de todo aquello que quisieran? ¿O están rodeados de infinita amistad? Porque eso también es algo que se festeja este día. En este su podcast, La Enigmística, les deseamos que este día estén rodeados y rodeadas de mucho amor, amistad, intensidad, pasión, fuego. Pero oigan, ¿ustedes saben qué más se celebraba en el día de San Valentín o cuáles eran estas celebraciones paganas de las cuales provenían? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y es que la celebración del día de San Valentín tiene raíces en las festividades paganas que precedieron a la cristianización en ciertas regiones. Algunas de esas festividades paganas eran asociadas al día de San Valentín tras varios años, pero pues bueno, hablemos de algunas de estas, como por ejemplo la Lupercalia, que se festejaba en la Roma antigua, celebrada en honor a Lupercus, el dios de los pastores y la fertilidad. La Lupercalia tenía lugar en el periodo del 13 al 15 de febrero. Y durante esta festividad se realizaban rituales para purificar la ciudad y fomentar la fertilidad. Los participantes sacrificaban cabras y perros y luego se golpeaban con tiras de piel a sí mismos, creyendo que esto traería salud y fertilidad a la ciudad. Si bien esto no era algo propiamente amoroso, pero sí rendían este culto a la fertilidad como para limpiar las ciudades durante las Lupercalias. Bueno, las Saturnales, que también se festejaban en la Roma antigua, eran celebradas en honor a Saturno y eran días de la agricultura, tenían festividades similares a las Lupercalias, pero estas se llevaban a cabo a finales de diciembre. Y durante las Saturnales las restricciones sociales se relajaban y se intercambiaban regalos y bromas, y la festividad quedaba marcada por un ambiente alegre, relajado, en el que todo podía suceder. El festival de Juno Febrata, también de la antigua Roma, era celebrado el 14 de febrero. Este festival estaba dedicado a Juno, la diosa del matrimonio y las mujeres, y se creía que el festival purificaba y renovaba las relaciones matrimoniales. Aunque estas festividades paganas no estaban directamente relacionadas, ¿no?, propiamente con el romanticismo del día de San Valentín, pues elementos como la fertilidad, la renovación de las relaciones matrimoniales se asociaban con la idea moderna de celebrar el amor, ¿no?, en el día de San Valentín. Y con el tiempo las tradiciones y creencias paganas se fusionaron con otras festividades cristianas, contribuyendo a la evolución de la celebración del día de San Valentín, tal y como lo conocemos. Y volviendo a nuestras míticas parejas, es que yo no podía dejar de incluir en esta lista a nada más ni nada menos que mi favorita por mucho, y es Cleopatra y Marco Antonio. Marco Antonio se dirigió a las provincias orientales para pacificar una revuelta en Judea y con la idea de atacar al imperio, el territorio que hoy en día es Irán. Este plan fue ideado previamente por César, que fue el otro gran amor de Cleopatra. Durante su viaje a Oriente se encontró a la reina Cleopatra de Egipto. Fue un flechazo instantáneo, cuenta la leyenda. Tras el encuentro se convirtieron en amantes para nunca más separarse en toda su vida.
Antonio pasó el invierno de ese año en su compañía en Alejandría. Cuando Marco Antonio regresó a Roma, Cleopatra dio a luz a sus gemelos, Cleopatra, Selene II y Alejandro Helios. Pasaron 4 años hasta que Marco Antonio regresó a Egipto y en ese momento contrajo matrimonio con Cleopatra. Tuvieron otro hijo llamado Ptolomeo Fidelio. El 2 de septiembre, por ahí del 31 antes de Cristo, se libró la batalla naval en Actium, en la cual la flota de Antonio y Cleopatra fue vencida por la de Octaviano. Marco Antonio, es que no puedo con la intensidad de esta historia. Fue entonces cuando Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se suicidó, arrojándose sobre su propia espada. Octavio quiso tomar a Cleopatra como prisionera y exhibirla para mostrar la superioridad ante el pueblo romano, pero ella, conociendo el final que le esperaba, dijo no. Así que decidió poner fin a su vida, encerrada en la tumba que mandó a construir para ella, con todo su séquito, dejándose morder por una serpiente. Antes de fallecer, escribió una misiva a Octavio en la que comunicaba su único deseo final, que era ser enterrada junto a su gran amor, Marco Antonio. Ay, una de las historias más intensas de la historia, uno de los romances más intensos de la historia. Y aunque he de admitir que mi favorito siempre fue Julio César, es que la historia de Marco con Cleopatra tenía ese encanto, ese fuego, esa pasión que todas las relaciones merecerían tener, pero no ese final. Ese final no merecerían tenerlo todos. Y ya que andamos en los históricos, hablemos de Josefina y Napoleón Bonaparte. Tras sufrir un matrimonio infeliz y un encuentro cercano con la guillotina, Josefina tuvo la suerte de salir con vida en 1794. Una década después, fue conocida y reconocida como Josefina, ¿no? Emperatriz de Francia y esposa de Napoleón Bonaparte. Ambos gobernaron un imperio gigantesco mientras mantenían una relación tormentosa, bastante tormentosa. Napoleón se divorció de ella en 1810 porque Josefina no podía darle un heredero, pero conservaron una buena relación. Se dice que en su lecho de muerte en 1821, las últimas palabras de Napoleón fueron: Francia, el ejército y mi Josefina. Intensos, ¿no? Y ahora vamos a trasladarnos hacia la historia de Raniero III de Mónaco y Grace Kelly. Así es, Grace Kelly era una estrella de Hollywood y él un príncipe. Ella era un símbolo de elegancia y sofisticación. Dejó lo que más le gustaba, rodar películas, para contraer matrimonio con el príncipe de Mónaco y se convirtió en Su Alteza Serenísima Princesa Gracia de Mónaco. El matrimonio fue considerado por los medios de prensa como la boda del siglo. Grace murió en un accidente de coche en 1982 y Raniero nunca logró superar la pérdida. Una pareja elegante, ¿no cree? Otra icónica pareja del arte se trata nada más y nada menos que de Salvador Dalí y Gala. Así es. Se dice que Dalí conoció a su futura esposa en medio de un ataque de risa. Ella, de nacionalidad rusa, estaba casada con un poeta famoso de quien se separó al poco tiempo para casarse con Dalí. Gala fue durante más de 40 años musa, amante, guía y cómplice del famoso pintor. Él amaba con tal locura que dedicaba a ella pintura tras pintura, idealizándolo como la mujer perfecta. A pesar de las dificultades, hicieron un pacto para estar juntos por siempre. Y así fue, hasta que ella murió en 1982. Interesante e intenso como él, ¿no? Y bueno, es que ya que estamos hablando de Cleopatra y Marco Antonio, tenemos que hablar de Liz y Richard, ambos estrellas de Hollywood. Él, de los más escandalosos que ha existido.
La pareja se conoció en Roma durante el rodaje precisamente de la película Cleopatra. Aunque ambos estaban casados en ese momento, la atracción fue tan fuerte que decidieron dejarlo todo atrás con tal de estar juntos. Se divorciaron a los 10 años, pero volvieron a casarse al poco tiempo. Sin embargo, se volvieron a divorciar. Sin embargo, se volvieron a divorciar. Poco antes de su muerte, Tim Burton le envió a Alice una sentida carta de amor desde Suiza. Se dice que ella la conservaba al lado de su cama cuando falleció. Y es que esta pareja así de intensa como fue Cleopatra y Marco Antonio, también fue su historia de amor. Y se trata de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y es que no podía menos que ser intenso. Sí o sí tengo que contarles esta hermosa historia de amor y se trata nada más y nada menos que Linda y Paul McCartney. Se conocieron en una discoteca de Soho en Londres de 1967. Él era una estrella conocida y ella era una fotógrafa de grupos de música. Dicen que la atracción fue instantánea. El cantante suele contar que se acercó y le dijo, hola, me llamo Paul. ¿Y tú? Y justo cuando ella le respondió, yo me llamo Linda, de fondo comenzó a sonar una canción. Él le dio la mano para que bailaran juntos y mientras se acercaban a la pista escuchando esa canción, su romance se volvió icónico, histórico y mítico. Esta es la canción. ¿Se los imaginan? Desde entonces no se separaron nunca hasta que ella falleció primero. Siguiendo con el mundo de la música, Anita Pallenberg y Keith Richards son otra de las icónicas parejas. Ella, además de inventarse el término groupie, fue la novia de Keith Richards durante más de una década. Antes estuvo con Brian Jones y después tuvo un escarceo con Mick Jagger. Pero poco importa. Junto a Richards, la rubia eterna inició un convulso viaje al epicentro del rock and roll, con todos los excesos que eso conlleva, y selló una de las historias más bohemias, musicales, libres e inspiradoras de amor de la década de los 70s. Así es, con todo lo que esto conlleva, Anita y Keith fueron un amor eterno. ¿Y qué decir de esta hermosa y encantadora pareja? Y se trata nada más de Joan Baez y Bob Dylan. Hubo un tiempo en el que el village neoyorquino les pertenecía. Iban de garito en garito con su guitarra y sus canciones sin importarles nada más. Pero sus respectivas carreras terminaron por separarles y aunque rehicieron sus vidas por separado, siempre compartieron giras y proyectos durante el resto de su vida demostrando que su amor por el folk y su amor por la música estaba encima de todo. ¿Se imaginan? Me hubiera encantado ir a uno de esos conciertos cuando eran una pareja y tocaban con todo el amor y la pasión. Y es que cuando el amor llama a tu puerta y tienes esa sensación tan fuerte de no poder evitarlo, nada puede cambiarlo. Oigan, ¿se acuerdan de Historia de Amor? ¿Alguna vez leyeron el libro o vieron la película? Pues ella es Ally McGraw y es la protagonista de Historia de Amor. Y él es Steve McQueen. Se conocieron en el rodaje de La Huida y rápidamente abandonaron a sus respectivas parejas para iniciar un intenso romance que duró 5 años. McQueen se bebía la vida a borbotones, le encontraba la velocidad a las cosas. Él practicaba artes marciales y abusaba de las drogas. Y McCrow, pues, era un espíritu mucho más tranquilo. No fue capaz de seguirle el ritmo a pesar de que ella aparcó su carrera para dedicarse plenamente a él. Cuentan que él nunca dejó de quererle y es que con ese rostro tan dulce como podría, que al final de sus días siguieron llamándose aún en su lecho, pero no volvieron a estar juntos jamás. Y es que a veces el amor es así, a veces no siempre se queda junto por siempre, pero se recuerdan, se llevan en el alma, en el espíritu, y hay otras historias en las que se juntan y no se separan jamás. Y oigan, es que considerada una de las primeras
tóxicas de la historia, a la cual le fue acuñado el término Juana la Loca y Felipe el Hermoso, son una de las parejas icónicas que no podía faltar en nuestra lista. Juana I de Castilla fue reina de Castilla de 1504 a 1555 y de Aragón y Navarra desde 1516 hasta 1555. Sin embargo, desde 1509 vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre, Fernando el Católico, y después de su hijo, el rey Carlos I. Juana y Felipe, a pesar de estar prometidos, no se conocían, pero se enamoraron perdidamente durante su primer encuentro. Se casaron en 1496. Felipe pronto perdió el interés en la relación, lo que a ella le generó unos celos que la hacían tener episodios en los que le gritaba enfrente de todos, y por esas escenas de celos fue que ella fue conocida con el apodo de Juana la Loca. Sí, así es. El amor que Juana le profesaba a su marido era tan enorme. Sin embargo, la joven era correspondida con infidelidades. A pesar de sus ataques de celos y de las continuas discusiones, la pareja tuvo 6 hijos, pero nunca lograron ser felices. Y pues bueno, cuéntenos, ¿qué es lo más loco que ustedes han hecho por amor? ¿Han dado su reino? ¿Han dado su vida? ¿Han dado la obra a la que se han dedicado? ¿Qué es lo más loco que ustedes han hecho por amor? ¿Y qué les pareció este episodio con nuestra lista? 3, 2. ¿Y qué les pareció este episodio con nuestra lista de las míticas parejas icónicas de la historia en todos los ámbitos? Y es que no cabe duda que el amor en todas sus vertientes es la cosa más esplendorosa que podemos vivir, pero también que nos puede volver locos y locas de atar. ¿Y ustedes qué tal? ¿Tienen ese amor icónico? ¿Tienen ese amor especial? Y si no lo tienen, no se preocupen porque pronto llegará y todos vamos a experimentar algo así. Por mi parte, les deseo que pasen un feliz día de San Valentín, rodeados y rodeadas de mucho amor, amistad, plenitud, pasión. Y que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirse a nuestro canal y de estar pendientes del podcast de La Enigmística. Yo soy su amiga Leslie Cano. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Feliz día de San Valentín.